Hay 3 objetos que todo católico mayor de 60 años debería tener en su casa ahora mismo. No como decoración, no como herencia familiar que se guarda en un cajón porque tiene valor sentimental. Como herramientas espirituales activas que están trabajando en el ambiente de tu hogar cada hora de cada día, aunque tú no los estés usando activamente en ese momento. Y el primero de los 3 es el que más impacta cuando entiendes su verdadero poder. No porque sea el más vistoso, no porque sea el más conocido, sino porque lo que ese objeto hace en el espacio donde está colocado de manera correcta e intencional es algo que ningún otro objeto, ninguna oración, ninguna práctica espiritual puede hacer de la misma manera y con la misma constancia. Protege todo. No algunas cosas, no en algunos momentos, todo, de manera continua, sin que tengas que hacer nada adicional después de colocarlo correctamente la primera vez. Voy a revelarte cuál es ese objeto. Pero antes necesito que entiendas algo sobre la naturaleza de los objetos sagrados en la fe católica que la mayoría de los fieles no comprende completamente. Porque si no entiendes esto, los 3 objetos van a parecer talismanes de una religiosidad popular sin fundamento teológico. Y no lo son. Tienen detrás una doctrina sólida, verificada, respaldada por la enseñanza oficial de la Iglesia, que cuando se conoce transforma completamente la manera en que se relaciona con ellos. Yo soy el Padre Esteban Romero. 40 años de ministerio. 40 años entrando a hogares y viendo la diferencia entre los que tienen estos 3 objetos y los que no los tienen. Una diferencia que no siempre es visible desde afuera, pero que se percibe en el ambiente del hogar, en la calidad de las relaciones, en la paz de quienes viven en ese espacio, con una consistencia que ya no me sorprende, pero que sigo encontrando profundamente significativa cada vez que la observo. Quédate hasta el final, porque el tercer objeto es el que más personas tienen en casa, pero que el 90% está usando de la manera incorrecta. Y esa manera incorrecta no solo impide que el objeto produzca su efecto, sino que en algunos casos produce exactamente el efecto contrario al que se busca. Empecemos con el fundamento. ¿Por qué los objetos materiales tienen poder espiritual en la fe católica? Esta es la pregunta que hay que responder primero, porque si no se entiende la respuesta, los objetos se convierten en superstición o en decoración, y no en lo que realmente son. La respuesta está en la naturaleza de la encarnación. Dios se hizo carne. El Verbo Eterno asumió un cuerpo material. Se hizo visible, tangible, físico, y al hacerlo santificó la materia de una manera que no había ocurrido antes en la historia de la salvación. Declaró que lo material puede ser vehículo de lo espiritual, que el cuerpo humano puede ser templo del Espíritu Santo, que el agua puede regenerar el alma, que el pan puede convertirse en el cuerpo de Cristo, que el aceite puede transmitir la gracia de la sanación. La materia santificada tiene poder espiritual real en la fe católica, no porque la materia en sí misma tenga ese poder, sino porque Dios eligió actuar a través de ella. Y cuando la Iglesia bendice un objeto material con la oración oficial del ministerio ordenado, ese objeto entra en una categoría que el catecismo llama sacramental en sentido amplio. Un signo sagrado que por la oración de la Iglesia produce efectos espirituales reales en quienes lo usan con fe. Esa doctrina es la base de todo lo que voy a decirte sobre los 3 objetos. No son talismanes, no son magia. Son signos eficaces de la gracia de Dios que actúan en el espacio espiritual del hogar con una eficacia que ha sido verificada durante siglos de práctica de la Iglesia. Ahora vamos al primer objeto, el que protege todo. El primer objeto sagrado que todo católico mayor de 60 años debe tener en su casa es el crucifijo, no la cruz. El crucifijo, la diferencia no es estética, es teológica y espiritual, y es exactamente la diferencia que explica por qué el crucifijo protege de una manera que la cruz sola no puede proteger de la misma manera. La cruz es un símbolo, un recordatorio de la forma del instrumento de la muerte de Cristo.
El crucifijo es una representación del acto mismo de la redención, de Cristo en la cruz, del cuerpo de Dios encarnado entregado por amor en el momento más definitivo de toda la historia de la humanidad. Esa diferencia es importante porque el poder protector del crucifijo no viene de la forma de la cruz, viene de lo que representa, de la presencia real, aunque simbólica, del acto redentor de Cristo en ese espacio específico del hogar, de la declaración explícita que hace ese objeto en el ambiente espiritual de la habitación donde está colocado. Esta casa está bajo la señal del sacrificio de Cristo. Aquí fue redimido el pecado, aquí fue derrotada la muerte, y lo que fue derrotado en la cruz no tiene autoridad aquí. Esa declaración espiritual que hace el crucifijo en el ambiente del hogar es continua, no solo cuando alguien lo mira, no solo cuando alguien reza frente a él, las 24 horas del día, los 365 días del año. Silenciosa pero constantemente presente en el ámbito espiritual del espacio donde está colocado. El padre Gabriele Amort, que fue exorcista del Vaticano durante décadas, escribió algo sobre el crucifijo que en mis 40 años de ministerio he podido verificar repetidamente. Escribió que el crucifijo bendecido y colocado en el lugar de mayor visibilidad del hogar crea una barrera espiritual que las fuerzas del mal no pueden cruzar sin el permiso explícito de quienes habitan ese espacio. No lo dice como afirmación mística sin fundamento. Lo dice como conclusión de miles de casos documentados donde la presencia o ausencia del crucifijo en el hogar marcaba una diferencia verificable en la vulnerabilidad espiritual de sus habitantes. Pero hay algo específico sobre cómo debe estar el crucifijo en el hogar para que su poder protector sea máximo que la mayoría de los católicos no sabe. Lo primero es que debe estar bendecido. Un crucifijo sin bendición es un objeto decorativo de valor artístico o sentimental, pero sin el poder sacramental que la bendición le confiere. Si tienes crucifijos en casa que nunca han sido bendecidos formalmente por un sacerdote, llévalos a tu parroquia esta semana y pide que sean bendecidos. Es una petición completamente legítima que cualquier sacerdote puede atender en minutos. Lo segundo es la ubicación. El crucifijo más importante del hogar debe estar en el lugar de mayor tráfico de la casa, no escondido en un cuarto, no en el dormitorio solamente, en el espacio donde la familia se reúne con más frecuencia, en la sala o en el comedor, en el lugar donde las conversaciones ocurren, donde las decisiones se toman, donde las relaciones del hogar se construyen o se deterioran cada día. Ese crucifijo en ese lugar hace algo en el ambiente de ese espacio que influye de manera real, aunque sutil, en la calidad de las interacciones que ocurren en él. Las conversaciones que ocurren bajo la presencia del crucifijo tienen un testigo silencioso que recuerda al alma, aunque sea de manera no consciente, los valores que ese símbolo representa. La misericordia, el perdón, el amor que se entrega sin condiciones, la disposición a sacrificarse por el otro. He entrado a hogares donde el conflicto familiar era crónico y persistente, y he observado en muchos de esos hogares la misma ausencia, el crucifijo que no está, o que está pero en un lugar tan secundario que nadie lo ve. Y cuando sugerí colocarlo en el lugar de mayor visibilidad y mayor tráfico de la casa, los cambios que se reportaron en las semanas siguientes en la calidad de las relaciones familiares no pueden atribuirse a la coincidencia con la frecuencia con que ocurrieron. Lo tercero sobre el crucifijo es la actitud hacia él. No es un objeto que se cuelga y se olvida, es un objeto que se mira, que se saluda al pasar, que se hace el hábito de mirar brevemente cada vez que se entra al espacio donde está. Ese gesto habitual de reconocimiento, que puede durar solo un segundo, mantiene viva la conciencia de lo que ese objeto representa y renueva continuamente la declaración espiritual que hace en el hogar. El segundo objeto sagrado que todo católico mayor de 60 años debe tener en su casa es la imagen de la Virgen María. No cualquier imagen. Una imagen específica en un lugar específico, con una intención específica que voy a explicarte ahora.
La imagen de la Virgen en el hogar no es simplemente decoración religiosa, es lo que la tradición católica llama una presencia tutelar, una presencia que cuida, que intercede, que actúa en el ámbito espiritual del hogar de maneras que van más allá de lo que la mente racional puede comprender o medir, pero que la experiencia de siglos de devoción mariana confirma con una consistencia que no admite ser descartada como coincidencia. ¿Qué imagen de María? Esa es la primera pregunta que surge y merece una respuesta honesta. No hay una respuesta única porque la Iglesia reconoce múltiples advocaciones de la Virgen y no privilegia unas sobre otras en términos de su eficacia espiritual básica. Sin embargo, para la audiencia de México y de toda Latinoamérica, hay una imagen que tiene una relevancia particular que ninguna otra imagen mariana puede igualar en ese contexto cultural y espiritual. La imagen de la Virgen de Guadalupe. No por razones puramente culturales, aunque esas razones también existen y son legítimas, sino porque la Virgen de Guadalupe es el único caso en la historia de las apariciones marianas donde la Virgen dejó una imagen de sí misma de origen sobrenatural que ha sido verificada por investigaciones científicas modernas y que la Iglesia ha reconocido como auténtica, con una solidez que ninguna otra aparición mariana tiene en el mismo grado. La tilma de Juan Diego, el manto donde está impresa la imagen, ha sido examinada con las tecnologías más avanzadas disponibles. Sus colores no tienen capa de preparación. Su trama no tiene pinceladas identificables. Sus ojos contienen imágenes de personas presentes en el momento de la impresión que solo fueron visibles cuando se amplificó la imagen con tecnología moderna que no existía en el siglo XVI. Todo eso apunta a un origen que las explicaciones naturales no pueden satisfacer. Esa imagen específica de la Virgen tiene en el contexto de México y de Latinoamérica una potencia espiritual particular que viene de la fe de millones de personas que durante 500 años han dirigido ante ella sus peticiones, sus dolores, sus esperanzas. Una fe colectiva que ha creado en torno a esa imagen un campo espiritual de una densidad que ninguna imagen de fabricación reciente puede igualar. La imagen de la Virgen de Guadalupe en el hogar de un católico latinoamericano es mucho más que decoración religiosa. Es la presencia de quien ha sido nombrada Reina de México, emperatriz de las Américas y que ha demostrado durante 5 siglos la eficacia de su intercesión de maneras que la historia documenta con una claridad que no puede ser ignorada. ¿Dónde debe estar la imagen de la Virgen en el hogar? Hay 2 lugares que la tradición y la experiencia espiritual recomiendan con la misma fuerza, aunque por razones diferentes. El primero es la entrada de la casa. La imagen de la Virgen en el umbral o en el espacio inmediatamente interior a la entrada principal hace algo específico. Coloca a María como la primera presencia que da la bienvenida a quien entra y como la última presencia que despide a quien sale. Ese posicionamiento de María como custodia del umbral tiene una larga tradición en la piedad católica popular que no es superstición, sino expresión concreta de una realidad espiritual. El que María cuida los movimientos del hogar, los que entran y los que salen, y lo que entra con ellos. El segundo lugar es el cuarto donde se duerme. La imagen de la Virgen en el dormitorio tiene la función específica de la protección nocturna que describí en el video anterior, de la presencia que cuida durante las horas donde la guardia consciente está inactiva y el alma está más expuesta. Si es posible tener imagen de la Virgen en los 2 lugares, mejor. Si solo es posible en uno, la decisión depende de cuál de las 2 necesidades es más urgente en tu hogar específico. Pero hay algo sobre la imagen de la Virgen en el hogar que es tan importante como su presencia y que la mayoría de los católicos no practica con la intencionalidad que merece. Es la consagración del hogar a la Virgen. Colocar una imagen de la Virgen en el hogar sin una consagración explícita es como invitar a alguien a tu casa y no decirle que es bienvenido. La imagen está, la Virgen está disponible, pero el hogar no ha sido explícitamente puesto bajo su cuidado.
La consagración del hogar a la Virgen puede ser tan simple como una oración breve dicha frente a su imagen en el momento de colocarla por primera vez. Virgen María, te consagro este hogar. Que tu presencia llene cada rincón. Que tu intercesión proteja a cada persona que vive aquí. Que tu manto cubra esta familia de todo mal. Amén. Esa oración de consagración, dicha con fe y con intención, activa la imagen de una manera que la simple presencia del objeto sin esa declaración no activa. Porque no es el objeto en sí el que tiene el poder. Es la fe y la intención de quien lo coloca lo que abre el canal por el que la gracia fluye a través del objeto. Si esto que estás escuchando está tocando algo real en tu interior, comparte este video ahora mismo. Con esa persona cuyo hogar llevas tiempo sintiendo que necesita algo que ninguna conversación ha podido darle. Ahora llegamos al tercer objeto. El que prometí al inicio que el 90% de los católicos tiene pero usa de manera incorrecta. El que cuando se usa de la manera correcta tiene un poder que sorprende. Y el que cuando se usa de la manera incorrecta no solo no produce su efecto, sino que puede crear exactamente el problema que debería prevenir. El tercer objeto sagrado es el agua bendita. Sé que esperabas algo más dramático, algo menos conocido, algo que no tuvieras ya en casa, y quizás lo que te voy a decir sobre el agua bendita te va a sorprender precisamente porque es un objeto tan familiar que ya no le prestas la atención que merece. El agua bendita es el sacramento al más antiguo de la Iglesia. Está presente en la liturgia desde los primeros siglos del cristianismo con una consistencia que ningún otro elemento material puede igualar. El signo de la cruz con agua bendita al entrar a la iglesia. El agua bendita en el bautismo. El agua bendita en la bendición de los hogares. El agua bendita en la aspersión de los fieles. En cada uno de esos contextos, el agua bendita hace algo en el espacio espiritual donde se usa que va más allá de su función simbólica. Pero hay una manera de usar el agua bendita en el hogar que la mayoría de los católicos practica, que es exactamente la manera que produce el menor efecto posible. Y hay otra manera que produce el máximo efecto. Y la diferencia entre las dos es simple aunque no sea obvia. La manera que produce menos efecto es tener agua bendita en casa en un recipiente que nunca se usa, excepto en ocasiones especiales. El frasco de agua bendita que se trae de la parroquia y se guarda en un estante donde permanece semanas o meses sin ser tocado hasta que ocurre algo específico que activa el recuerdo de que está ahí. Esa manera de tener agua bendita convierte un objeto de poder espiritual activo en un objeto de reserva que solo se activa en emergencias. Y el agua bendita no fue diseñada para ser un objeto de emergencia. Fue diseñada para ser un objeto de uso cotidiano que mantiene el ambiente espiritual del hogar limpio y protegido de manera continua. La manera correcta de usar el agua bendita en el hogar se organiza en 3 prácticas que cuando se hacen juntas crean un sistema de protección espiritual del hogar que es continuo, consistente y verificablemente eficaz. La primera práctica es el umbral. El agua bendita debe estar accesible en la entrada de la casa, en un pequeño recipiente que permita mojarse los dedos al entrar, de manera que cada vez que alguien entra a la casa haga el signo de la cruz con agua bendita, no como un gesto mecánico, como un acto consciente de entrar en un espacio que está consagrado a Dios y de renovar esa consagración con cada entrada. Ese gesto habitual hace algo en el ambiente del hogar que se acumula con el tiempo. Cada señal de la cruz con agua bendita es una oración, breve, a veces inconsciente, pero real, y la acumulación de cientos de esas pequeñas oraciones durante semanas y meses crea en el espacio del umbral una carga espiritual positiva que afecta a todo lo que pasa por él. La segunda práctica es el recorrido semanal. Una vez a la semana, el día que la familia elija, aunque la tradición recomienda el domingo, recorrer el hogar rociando agua bendita en cada habitación. No un recorrido elaborado que requiera tiempo y preparación especiales.
Un recorrido simple donde en cada espacio se hace la señal de la cruz con el agua y se dice una oración breve de renovación de la consagración del hogar. Ese recorrido semanal mantiene fresco el ambiente espiritual del hogar de la misma manera que la limpieza física semanal mantiene fresco el ambiente material. Porque el ambiente espiritual acumula lo que ocurre en él durante la semana. Los conflictos, las tensiones, las palabras hirientes, el cansancio y el agua bendita usada con intención en ese recorrido semanal limpia esa acumulación y renueva la protección del espacio. La tercera práctica es la más personal y quizás la más poderosa de las tres. Es el uso del agua bendita antes de dormir. En el momento del umbral del sueño que describí en el video anterior, antes de decir las 3 palabras de invocación de la Virgen, hacer el signo de la cruz con agua bendita en la frente. No solo en los dedos, en la frente, en el lugar donde la iglesia coloca la ceniza el miércoles de ceniza, en el lugar donde en el bautismo el sacerdote hizo la señal de la cruz que marcó al alma como perteneciente a Cristo. Ese gesto de agua bendita en la frente antes de dormir renueva la marca bautismal. Declara al nivel más profundo del ser que esa persona que va a entrar en el sueño pertenece a Cristo, que su alma está bajo la protección de quien tiene autoridad sobre todo lo que puede perturbarlo en las horas que siguen. He recomendado esa práctica a decenas de personas que tenían dificultades con el sueño nocturno. Y la consistencia de los resultados que reportaron en las semanas siguientes, específicamente la mejora en la calidad del sueño y la reducción de las perturbaciones nocturnas, es suficientemente consistente como para no poder atribuirla simplemente al efecto placebo. Ahora quiero cerrar dándote el plan concreto para esta semana. 3 acciones específicas que corresponden a los 3 objetos que describí. Pero antes, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque la fe del alma está aquí cada semana para acompañarte en la fe con la profundidad y la claridad que esta etapa de tu vida merece. La primera acción para el crucifijo. Esta semana identifica el crucifijo más importante que tienes en casa. Si no está bendecido, llévalo a la parroquia para que sea bendecido. Si ya está bendecido, asegúrate de que esté en el lugar de mayor visibilidad y mayor tráfico del hogar. Y establece el hábito de mirarlo brevemente cada vez que pases frente a él. 1 segundo. Una mirada consciente. Eso es todo. La segunda acción para la imagen de la Virgen. Esta semana coloca o recoloca la imagen de la Virgen de Guadalupe en la entrada de tu casa o en tu cuarto si no está en ninguno de esos 2 lugares. Y frente a esa imagen di la oración de consagración que te di. Virgen María, te consagro este hogar, que tu presencia llene cada rincón, que tu intercesión proteja a cada persona que vive aquí, que tu manto cubra esta familia de todo mal. Amén. La tercera acción para el agua bendita. Esta semana consigue agua bendita de tu parroquia en suficiente cantidad para el uso cotidiano. Coloca un pequeño recipiente en la entrada. Comienza el hábito de la señal de la cruz al entrar. Y esta noche antes de dormir, haz el signo de la cruz con agua bendita en tu frente y di las 3 palabras que aprendiste en el video anterior. María cubre nuestro hogar. Esas 3 acciones esta semana. Nada más. Sin prisa, sin complicación. Con la convicción de que 3 objetos sagrados bien colocados y bien usados pueden cambiar el ambiente espiritual del hogar de una manera que ninguna otra intervención puede producir. Porque los 3 objetos que te di hoy, el crucifijo, la imagen de la Virgen y el agua bendita, no son 3 objetos independientes, son un sistema. Trabajan juntos. El crucifijo declara la autoridad de Cristo sobre el espacio. La imagen de la Virgen invita su intercesión y protección sobre el hogar, y el agua bendita mantiene ese espacio limpio y renovado de manera cotidiana para que lo que el crucifijo declaró y lo que la Virgen prometió pueda actuar con la máxima eficacia. Un hogar con esos 3 objetos colocados correctamente y usados con la intención adecuada es un hogar espiritualmente diferente. No porque los objetos sean mágicos,
sino porque son signos eficaces de la presencia de Dios y de su Madre en ese espacio. Y la presencia de Dios cambia todo lo que toca. Deja en los comentarios cuál de los 3 objetos ya tienes en casa y cuál te falta. No para exponerte, sino porque saber lo que ya tienes es el primer paso para completar lo que falta. Y porque tu comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para tomar una decisión que mejore el ambiente espiritual de su hogar esta semana. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video con alguien cuyo hogar necesita estos 3 objetos. Ese regalo puede cambiar las noches, las relaciones y la paz de esa persona de maneras que ningún otro regalo puede cambiar. Que el Señor te bendiga y te guarde.